hoy. Yo quiero saludar la presencia tanto de mis dos buenos amigos, debo decir, tanto José Palomino Manchego. Pepe Palomino Manchego, como ustedes saben, es un especialista en Derecho Constitucional, es abogado de profesión, además es profesor universitario, al igual que mi otro gran amigo y un especialista en Derecho Internacional, como la presencia de Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que ha sido decano de la universidad, ha sido de la Facultad de Derecho de la universidad, de la UTP en su debida oportunidad, es profesor universitario, autor de varias obras, ha trabajado de manera, digamos, ilustre y productiva en la Cancillería de la República, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es un asiduo columnista de los más importantes medios de comunicación, y su palabra muy sabia en lo que es derecho internacional, en asuntos internacionales, pero también constitucionales, es muy valioso. Así que contamos con la ponencia del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Él es internacionalista y docente universitario, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Comercio en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, vicerrector y exdecano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú. Adelante, doctor Miguel Rodríguez. Muchas gracias por la generosa invitación que me han formulado para estos diálogos constitucionales. Mi saludo al congresista Omar Chejade, que estuvo precedentemente, y mi efusivo saludo al erudito José Palomino Manchego. Esta es una noche sanmarquina, así que me siento muy feliz y muy contento, de verdad que sí. Y yo quisiera, para no entrar en una cuerda de reiteración por la ilustradísima y precedente exposición del doctor Palomino Manchego, referirme a algunas connotaciones que tiene el origen de la inmunidad, porque se habla de la inmunidad parlamentaria, es conocido, he escrito columnas donde he referido de manera relevante por qué solamente debe tener la inmunidad el jefe de Estado y por tanto los congresistas no deben tenerla. El concepto de la inmunidad está muy asociado, muy pegado a la existencia, a la dinámica del poder. Se protege donde hay poder. Donde no se tiene poder, no se protege nada. Ha sido una regla histórica a través de los procesos, con la aparición en la sociedad internacional y la afirmación del derecho divino. Estaba muy pegada a la protección frente a cualquier mecanismo de carácter competencial o jurisdiccional que pudiera tener quien tenía poder, muy pegado al máximo del Estado, que era el monarca, que era el rey. La tradición sajona, la tradición gala, la tradición románica, en ellas, aunque con distintas construcciones, al final el concepto fundamental de la inmunidad los lleva a todos a sostener esta cualidad única de un escudo protector para quien tiene poder. Solo que en esta consecución en que se va recreando de la calidad adolescente a la madurez, el Estado mismo con la Patria Westfalia de 1648, fíjense ustedes el año 1648, el momento, el punto de quiebre de la sociedad internacional en que aparece por primera vez la categoría en el derecho de lo que entendemos por Estado moderno, el Estado licuado
ya como consecuencia de haber pasado por procesos a través de la historia y que tenía esos tres elementos constitutivos, que era el gobierno, que era el pueblo, la población y que era el territorio. Esa sociedad del punto de quiebre de la dinámica del globo, del sistema planetario, que era en buena cuenta la sociedad europea, cualificó la aparición del concepto de la inmunidad asociado ya no solamente al monarca, sino al que tuviera y al que tenía su nivel de representación. Por eso es que yo cuando hago la clase de la Paz de Westfalia, hago 2 hasta 3 sesiones, porque su legado es extraordinario. Hoy me refiero solamente a uno. El más grande legado de la Paz de Westfalia de 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años, sin duda alguna, fue establecer el concepto de la representación de un Estado en otro. Surgen los embajadores, la misión diplomática. Es verdad que al comienzo el representante era del monarca. Con el tiempo y con la aparición condensada del naturalismo y su momento de la ebullición de los derechos con la Revolución Francesa, ya no sería el monarca, sino finalmente el jefe de Estado, el presidente, las sociedades posteriores. Y esta representación significaba que el nivel de protección de la inmunidad tenía una coraza fundada en la protección que es exógena al jus territorial, exógena al marco inicial, a ese núcleo básico que era evidentemente el territorio del Estado. Saliendo de él, porque la Paz de Westfalia, otro de los elementos que dio fue la conceptualización de la aparición del concepto de fronteras. Las fronteras antes de la Paz de Westfalia se pasaban como Pedro de una casa a otra u otra. La Paz de Westfalia delimita, establece las delimitaciones y las demarcaciones. Cruzarla in pectore y de jure significaba la aparición de prerrogativas de protección para el representante de monarca o jefe de Estado. Fíjense ustedes, y en esto que estoy refiriendo, los tratadistas del derecho internacional, Diego Velasco, Che de Rousseau, Max Sores, el propio Alberto Ulloa Sotomayor, el más grande internacionalista que ha producido el Perú, San Marquino, como nosotros los que estamos en esta noche, son categóricos a referir que el concepto de la inmunidad tiene su base ontológica de Génesis en la prerrogativa de proteger a quien sale del Estado. Fíjense ustedes, sale del Estado. Con el advenimiento de los procesos de la Revolución Francesa, que ha referido con tanta precisión José Palomino Manchego, y las categorías intrínsecas del Estado en las calidades intraestatales, al configurarse lo que Montesquieu había dicho sobre la separación de poderes, que luego llamaríamos asambleas, convenciones, congresos, parlamentos, y todo lo que fuera en sinonimia a este poder que era el poder legislativo, fue apropiándose, determinando cualitativamente de manera intraestatal, ya no fuera, mire usted la diferencia, su origen afuera, su origen exógeno, y se vuelve intraestatal para la protección de quienes tenían este privilegio de poder evidentemente ser los capitalizadores del concepto y del monopolio de hacer leyes. En este proceso, y yo no voy a hacer una historia del concepto de la inmunidad, porque no es objeto de la sesión, quiero decirles que
hemos llegado al siglo XXI, ¿no? Y una de las dinámicas de la conceptualización del derecho que lo desarrolla primero Kelsen, luego Carlos Cosio y todos los que han habido después en mirar al derecho, no solamente de una porción positiva, sino tridimensional, etcétera, se inician estas miradas a un derecho más holístico y elástico, y entonces estas prebendas adquisitivas de la inmunidad se vuelve parlamentaria. Es verdad que habían algunos espacios y episodios en el pasado que graficaban estos niveles de protección, pero era eminentemente internacional. La naturaleza de la protección, fíjense ustedes, algunos, cuando miramos el derecho divino, a veces los que somos muy demócratas, somos hombres del derecho, pero tenemos que mirar también con la sensatez del tiempo, porque en la Constitución Política del Perú, la de 1993, la de hoy, hay dos conceptos, dos palabras que tienen un elemento cualitativamente distinto, y es el concepto de la personificación y el concepto de la representación. No es lo mismo. La personificación es un atributo exclusivo del jefe de Estado. Los parlamentarios, los congresistas, no tienen este plus de la personificación, sino solo, que es importante y además relevante, el de la representación. La personificación está asociado in pectore a que el que la tiene en exclusividad, que es el jefe de Estado, pero que nadie más que el jefe de Estado la tiene, está premunido de un escudo protector distinto y distante de todos los demás. Y no porque sea el primer poder del Estado, porque no lo es, porque el primer poder del Estado, estamos categóricamente aceptado que es el Parlamento donde emana la voluntad del soberano a través de sus representados, sino porque el concepto de la personificación es la personificación hacia afuera y hacia adentro, es decir, la humanización del Estado. Por tanto, esa categoría de humanización del Estado en la persona del jefe de Estado, que viene del derecho divino, no hay que temerlo para decirlo, es una categoría que no tienen los parlamentarios. Por tanto, el parlamento, el concepto de la representación parlamentaria está íntimamente asociado a las tres funciones que cumple un congresista, que no las voy a desarrollar ni las voy a decir porque no es objeto también de esta importante sesión, pero las categorías que desarrolla el concepto de representación no puede estar asociado a ese plus que tiene el concepto de la personificación. Por esa razón es que, como decía al comienzo el congresista, algunos habían dicho que si se elimina la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, que se elimine a todos, es que no es el razonamiento lógico que espera y aspira la visión del concepto de la inmunidad, porque el jefe de Estado que personifica a la nación, el jefe de Estado es aquel que dentro y fuera tiene responsabilidad afuera internacional que no tiene un congresista, y por eso tiene que ser protegido. Y ese nivel de representación hacia afuera sigue teniéndolo hasta el día de hoy el diplomático. Por esa razón es que funge ipso iure la capacidad y el concepto y los valores intrínsecos de la inmunidad
siempre hacia afuera y nunca hacia adentro. Por eso es que los diplomáticos de Torre, cuando vamos a veces a la Cancillería, ninguno de ellos, por favor, ninguno, tiene inmunidad diplomática en tanto se encuentre dentro del territorio nacional. Les surte ipso iure solamente cuando sale de la frontera del Estado, porque tiene que tener ese nivel de protección en tanto y en cuanto representa al Estado, compromete al Estado y tiene el nivel de responsabilidad internacional cuando tiene los valores expresos de su acto como plenipotenciario y de representación en nombre del Estado. Dentro del Estado no tiene nada. Y esto es justamente la ratio por la cual yo he venido sosteniendo que el Parlamento, que tiene a los congresistas con sus prerrogativas que deben de contarlas, en realidad, prima facie, debe de contextualizar para todos ellos, como para otras autoridades del Estado. Sigo diciendo, con la única excepción del jefe de Estado, y ya expliqué por qué, debe de mantener su ratio esencial en solamente este concepto que llamamos el concepto de las prerrogativas y de la igualdad ante la ley, que es al mismo tiempo que una garantía, no solamente para ellos, para todos, es erga omnes. Y esa calidad de erga omnes, evidentemente, lo lleva al parlamentario a que tenga que contar con mecanismos que están evidentemente señalados en el reglamento del Congreso, que como muy bien ha sido dicho, tiene rango de ley, pero que tiene sus niveles y sus prerrogativas de excepción. No es nada absoluto. Fíjense ustedes, en el derecho no existe el absoluto. En el derecho, aun cuando existen algunas categorías y algunos valores que se superponen y que están vinculados en el ámbito de los derechos humanos a esa calidad absoluta, porque es intrínseco al ser humano, en los demás ámbitos de la correlación de la sociedad, en realidad todo está en función del modus vivendi, del modus operandi, de la ratio esencial de vida y de convivencia. Los estados se van haciendo según sus necesidades y dan sus prioridades y dan sus valores a cada uno de sus actores visibles conforme van surgiendo las apetencias sociales. Por esa razón es que quitarle la inmunidad que ahora tiene un congresista no significa ningún desenfreno, ni dejarlo en orfandad. No es el espíritu de la ley la que debe hacer que un congresista quede en una situación de vulnerabilidad, porque finalmente él representa al soberano, a los soberanos, al soberano que es el pueblo, sino que hay evidentemente una ratio en la vida social nacional de un abuso de la categoría inmanente parlamentaria en la que se escuda, y esa protección ha entrado en un manoseo que desnaturaliza el objeto central por el cual cumple la función de representación. De manera que yo coincido en el sentido con el doctor José Palomino Manchego, cuando se habla y se refiere que cuando se tocan estos temas hay que mirar el derecho comparado, pero lógico, el derecho comparado y la historia del derecho comparado y la historia de los procesos internacionales. Cuando se hizo la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas de 1961 en Viena, cuando se hizo, se pensó mucho en esta suerte de arraigo que iba a producir
este nivel de protección. Y yo recuerdo mucho que en las exposiciones de motivos que había en las conferencias, en los documentos de trabajo, no hay antecedentes que refirieran al cúmulo parlamentario intraestatal, sino más bien la enorme cantidad de actos, de hechos, de circunstancias políticas que le sucedían a quienes tenían el nivel de representación del Estado en otro. Finalmente, para cumplir con mis 20 minutos que me han sido asignados y que agradezco respetuosamente, yo quiero decir que el Parlamento es un espacio de santidad constitucional. Esto es muy importante y los congresistas merecen el mayor de los respetos. Sin embargo, hay una exacerbación de esta prerrogativa y de estos derechos que ha llevado evidentemente a una desnaturalización. El derecho revisa sus instituciones para fortalecerlas, para enmendarlas, para cambiarlas, para derogarlas. Es la propia operatividad del derecho la que no puede solamente estar arraigada a un proceso anterior que tiene su peso, sí, pero que hay que mantener siempre mirando la constelación de lo que también pesa, además, que son las fuentes del derecho. Y las fuentes del derecho como métodos para crear derecho, donde encontramos los métodos para crear derecho de las instituciones del derecho, de las grandes verdades y las grandes columnas del derecho, como estamos viendo en estos momentos en el caso peruano y que estamos debatiendo, conversando, discutiendo, que tiene que ver con el nivel parlamentario. No es ninguna prosecución para delinear la orfandad de la inmunidad para un parlamentario, sino es más bien adecuar a una circunstancia donde tiene que haber, a mi juicio, una mejor construcción para un país que todavía tiene, fíjense ustedes, finalmente, tiene un proceso político adolescente, un proceso democrático adolescente y un proceso parlamentario también adolescente propio de nuestras sociedades que todavía están en construcción y hay que irlas limando hasta que lleguemos a una evolución que hoy día, por no tenerla, entonces se produce todo este proceso enmarañado que moviliza la posibilidad de promover ajustes y cambios cualitativos que el derecho no puede ser ajeno el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Rodríguez. A continuación, iniciaremos con nuestra rueda de preguntas. Ya contamos con la primera pregunta de parte de la señora Gloria Pariona, que nos está viendo desde Zoom. En caso de que la inmunidad parlamentaria sea eliminada, ¿afectaría esta de forma crítica la tradición histórica? ¿Cuáles creen que serían las desventajas de ello, aparte de lo que ya se mencionó en la conferencia? Para ambos expositores, por favor. Vuelvo a repetir la pregunta. No, Sí, dígame. creo que el doctor Palomino le tocaría hablar para luego yo, así vamos alternando, o cómo sería. No puede usted tomar la palabra, doctor. Bueno, fíjese, yo soy un profesor de Derecho, como todos seguramente, claro, que tengo una visión muy positiva de todo. Y yo creo que
la eliminación de la inmunidad parlamentaria, lo primero que va a provocar y promover es una mejor y mayor cautela que puede tener un parlamentario en su accionar. Lamentablemente el fuero parlamentario ha sido satanizado y yo estoy muy en contra de ello, porque el parlamentario, el congresista trabaja y mucho. Recuerde, me permito recordar, yo he sido asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores para el asunto del tema de la Haya y he visto a los congresistas trabajar y mucho, pero hay en general una percepción social colectiva de que en el Parlamento no están los mejores y no los más idóneos, etcétera. Un conjunto de desnaturalizaciones por las cuestiones que se ven en el día. Y entonces, claro, frente a ello existe esta carga, hay que eliminar la inmunidad. Yo no creo que sea esa la razón por la cual se deba quitar la inmunidad a un parlamentario. La ratio legis, la razón de la ley, es el hecho de que el principio de igualdad, el tratamiento horizontal propio de un sistema intraestatal debe gobernar a quienes justamente tienen algún nivel de poder y de representación en el Estado. Fíjese, no solamente lo tienen los parlamentarios, también lo tienen el cardenal, también lo tienen las más altas autoridades del Estado, del Tribunal Constitucional. No es posible que haya habido por una ausencia de esto que es muy importante, que está asociado al derecho, que es la conducta política. Y cuando digo conducta política, por favor, no estoy asociando la conducta política de la moral política, sino estoy asociando la conducta política del acto cívico, con que debe definirse el accionar de una autoridad que debe estar muy imbricado y saber de que perder la inmunidad no debe significar dejarlo en orfandad. El derecho y el derecho parlamentario debe garantizar la primera parte de la Constitución política. Por ejemplo, ningún congresista debe ser juzgado, satanizado, criticado, objeto de nada por sus opiniones, porque sí significaría una suerte de retroceso en estas prerrogativas que le son inmanentes a su calidad congresal. Comprenderá usted que yo no veo desvirtudes ni desventajas. Yo más bien veo que tendremos un Congreso donde ya no habrán esos epitafios muy malos que le ponían a los congresistas en el pasado, que solamente decirlos y que no corresponde en esta sala, evidentemente deteriora la imagen, y ese no es el sentido por el cual se debe buscar la exoneración de la inmunidad parlamentaria que debe tener un congresista. El Parlamento es la santificación de la voluntad del soberano, como le dijeron con Mirabeau en los días anteriores a la revolución del 14 de julio de 1789, cuando le dijeron dígale usted al rey que no saldremos sino a punta de bayonetas hasta que no le demos una constitución a Francia. Ese nivel de respeto que debe de cualificar máxime al Parlamento y a sus congresistas, a mi juicio debe ser garantizado para que la solemnidad de la voluntad del soberano sea la que prime, se imponga democráticamente, quiero decir, y quienes lo hagan en su nombre no promuevan una desaforación o una tergiversación del verdadero sentido de la calidad parlamentaria. Y por esa razón es que encuentro más bien, contrario senso a la pregunta, una ventaja que va a ayudar, va a coadyuvar a mejorar la calidad
del Parlamento por nuestros congresistas o los que quieran serlo próximamente. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Rodríguez. Para mencionar que el doctor José Palomino Manchego ha tenido que retirarse para continuar con sus labores de docencia en la Universidad Nacional Mayor San Marcos, ¿no? Continuaremos esta rueda de preguntas con el doctor Miguel Ángel Rodríguez, con el doctor Jimmy Reinaga, quien se encuentra también dentro de la sala de Zoom como jefe del área de educación ciudadana. Continuamos con la siguiente pregunta, que justamente es una pregunta dirigida a usted, doctor. Doctor Rodríguez. Buenas noches. Si bien la inmunidad es una garantía constitucional que está presente en todo nivel, claro, con sus excepciones incluidas, muchos coincidimos en que debe modificarse. ¿Cómo se pone en ejercicio dicha garantía, aún siendo modificada? Debido a la desnaturalización que ha habido a lo largo de los años de la misma, nos queda mucha pregunta sobre cómo se podría modificar, y la consulta es, de darse una modificación, ¿cómo debería iniciar este proceso de forma que no vulnere la constitucionalidad del Parlamento? Esta es pregunta de Tamiko Mitsuma. Muchas gracias. No voy a entrar en el modus operandi parlamentario sencillamente porque no lo conozco. No soy un especialista en el procedimiento parlamentario y un profesor nunca debe de decir lo que no conoce, pero sí conozco mucho de lo primero que acaba de decir del proceso garantista, y mucho conozco, y eso es lo que yo voy a responderle. Y fíjese usted, la garantía es prima facie la esencia que debe tener con una institución la norma jurídica. Cuando se hizo el debe ser no es una cuestión cualquiera. El debe ser supone un nivel de cumplimiento con una retórica hacia adelante y una perspectiva, con una mirada hacia adelante. Y esto, el nivel de la garantía que debe existir, debe darse de manera que permita al parlamentario sentir niveles de estabilidad, pero la estabilidad no es absoluta. Fíjese usted, por esto era que en el rango de lo que significa la protección que hoy día tiene el parlamentario, comprenderá usted que si él tiene procesos anteriores a su calidad congresal, esos procesos anteriores a su calidad congresal, ¿no es cierto?, son independientes y no están imbricados en la naturaleza de ese nivel de protección que tenía el funcionario en tanto es parlamentario y puede evidentemente seguir el decurso que le corresponde. Por esa razón también es que algunos, tengo que decir algunos porque en estos casos no hay que generalizar, pero algunas personas habían encontrado en el proyecto de postular al Congreso la posibilidad de que pudiera encontrarse una temporalidad de protección que felizmente la ley peruana sabiamente ha sabido distinguir, porque creía y contaba de que una vez encontrado en la actividad parlamentaria estaba protegido de cualquier acción judicial anterior que pudiera haber tenido. Eso, evidentemente, el artículo 16 del reglamento del Congreso, que como sabemos es ley, lo dice de manera categórica y no lo exonera de este modus operandi. Y entonces, vea usted, el nivel de garantía para quién es, el nivel de garantía es para la sociedad, que no puede permitir que se produzca una suerte de escabuir del parlamentario
cuando éste es perseguido por una justicia que ha encontrado una situación definidamente punitiva que debe ser objeto de una sanción. Para que esto se uniformice, para que sea ese tracto de acción igual que los demás, porque sus tareas y sus prerrogativas en el Parlamento no le pueden dar más que lo que corresponde a esa naturaleza de acción, es evidentemente que debe fungir esta eliminación de la cualidad que hoy tiene un parlamentario que sin conocer sus niveles de protección ha hecho una exacerbación de ellos, y por esa razón se ha atomizado en la opinión pública esta opinión muy favorable en su mayoría de que el parlamentario debe perder este beneficio de la inmunidad parlamentaria. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Rodríguez. A continuación con la siguiente pregunta de Díaz Gil Pedro Manuel. Con la eliminación de la inmunidad parlamentaria, ¿se estaría afectando la función del congresista de la República? ¿Directamente influye el tener o no tener inmunidad parlamentaria en sus funciones? ¿Qué opina usted, doctor? Yo no creo que se vaya a afectar la función parlamentaria ni la calidad del parlamentario, porque justamente decía al comienzo en mi exposición de que la inmunidad, el retiro de la inmunidad no puede dejar en orfandad a un congresista. El congresista de la República representa la voz del pueblo, expresa la voluntad del soberano, y en consecuencia tendrá que hacerse un ajuste cuando se elimine, si acaso eso se consigue, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, pues tiene que haber las garantías que corresponde al estatus de un parlamentario sin que suponga nada absoluto. Repito y reitero, el criterio de lo absoluto, dejémoslo a Luis XIV y el Estado soy yo. Eso ya no existe el día de hoy. Lo único absoluto, porque tiene que ver con la soberanía del Estado, que sí es absoluta, es lo único, es, repito, reitero también, la naturaleza de la personificación, que sí la tiene sola y únicamente el jefe de Estado. Mire, en el Estado el único que personifica es el presidente. No lo personifica ni el canciller, ni el vicepresidente, ni el presidente del Parlamento, ni el primado de la Iglesia peruana, nada ni nadie, porque esa es una categoría asociada intrínsecamente a la soberanía del Estado. El Estado se humaniza, decía yo, de tal manera que si un presidente se mueve por diversas partes y es insultado, recuerde usted que se insulta no solo a él, claro que se le insulta, pero sobre todo se insulta al Estado, al que personifica, porque el Estado se ha humanizado. Por eso es que solamente él debe ser protegido y nadie más que él. Esa es la única excepción que está en todas las doctrinas del derecho internacional y en las doctrinas del derecho diplomático, que en el tiempo, como ya he referido, fue, vamos a decirlo bonito, digamos, recogido por el sistema del derecho parlamentario. En otras palabras, la prerrogativa de la inmunidad no es originariamente parlamentaria, sino diplomática. Es lo que yo quería decir en toda mi conferencia el día de hoy, cuando he venido a esta hermosa charla, y que también en breve tendré que, me tocará dictar clases, pero quería decir eso porque lo he dicho en muchas columnas en correo. La inmunidad y su origen no está en el Parlamento,
sino en la acción diplomática de la política exterior y de la política internacional, que fue con el tiempo capitalizado por quienes tenían el monopolio de la construcción de las normas jurídicas, como se hizo en el pasado, en el siglo XIX. La convención de Viena de 1815, cuando se reunieron todos para ver cómo acabar con Napoleón Bonaparte. Lo primero que hicieron fue preguntarse cuáles eran los niveles de inmunidad que tenía Napoleón, como el Gran Corso, como el emperador que se había hecho en 1804. Fíjese usted, ¿en quién pensaban? En quien personificaba a la Francia que llevó con Napoleón a cambiar geopolíticamente el mapa europeo. No era la ratio de los congresos, de los parlamentos europeos, sino esencialmente de quien tenía esta prerrogativa, este enorme poder de personificación que supera al de representación que podemos tener cualquiera de nosotros, pero que solamente personifica y personificación tiene el presidente de la República. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a usted, doctor Miguel Ángel Rodríguez, teniendo en cuenta la continuidad de sus actividades académicas. Esta sería nuestra última pregunta del día de hoy. Es la siguiente. Perdón, disculpe. Sabiendo que en el Perú lo que prima son los intereses individuales dentro de los poderes que nos representan, ¿considera usted que la eliminación de la inmunidad sería un arma o un medio para sacar del camino a aquellas personas que buscan luchar contra esta corrupción? Fíjese, esa es una muy buena pregunta. Y yo en eso tengo que ser muy claro. Vengo diciendo hace buen tiempo que la sociedad peruana en 200 años ha tenido una clase política mediocre. Y la clase política mediocre en 200 años de vida nacional nos debe llamar la atención porque solamente se han preocupado por procesos de la inmediatez y ninguno de perspectiva, de mirar hacia adelante, de mirar hacia el futuro. Se producen actos y procesos donde sí hay casos donde se ponen vulnerables jefes de Estado, ministros, congresistas, parlamentarios, diputados, senadores en el pasado, qué sé yo. Eso es absolutamente cierto y propio de lo que le decía al comienzo de una sociedad adolescente. Pero eso quiero decirle que existe en el Perú, que existe en la dieta japonesa, que existe en el Kremlin ruso, que existe en el Capitolio estadounidense, que existe en todos los espacios, en todos los estados, en todas las democracias. Son los niveles de pugna de los que no podemos abstraernos, lo que la ciencia política denomina así como pugna intraestatal o pugna extraestatal. Lo importante aquí es que aprendamos a construir una sociedad con valores democráticos, donde entendamos que un niño en el aula de clase recree lo que es un parlamento, recree lo que es el concepto de representación y veremos cuando sean adultos, crezcan, cómo serán esos parlamentarios, que verán que ir al Congreso es santificarse democráticamente, como vengo diciendo desde que he comenzado mi exposición. Entonces sí hay amenazas, evidentemente, por estas preeminencias de criterios individuales, claro que sí, pero con ello no es para hacer una suerte de escudo protector como un Thor que tiene esta suerte de inmunidad, que lo único que hace es crear estos estancamientos de los procesos democráticos. Tenemos que dar paso a una sociedad donde haya cualidad política, virtud política. Y para aquella virtud política de buenos parlamentarios hay que invertir en educación, para que tengamos buenos niños que mañana van a ser buenos presidentes, buenos ministros, buenos congresistas, buenos obispos, buenos todos, que es lo que más falta hace en nuestra patria. Por eso, muchas gracias a ustedes por esta invitación que me han formulado esta noche. Muy amables. Gracias a usted.